¿Qué tal? Buenas tardes, nueva edición de Hola Doctor. Hoy vamos a hablar de una enfermedad, yo diría de toda la vida, que siempre existió. Yo creo que existió desde que la humanidad existe. Pero bueno, pareciera que ahora se empiezan a detectar cada vez más casos. Y bueno, hay preocupación dentro de los profesionales de la salud porque dicen, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Estamos hablando específicamente de la sífilis. Está con nosotros la infectóloga Laura Espadaro. Laura, ¿cómo te va? ¿Cómo Hola, andás? David. Bien. Hoy no es COVID. Exacto, te iba a decir qué lindo, que podamos hablar de otra cosa. Excelente. En infectología, ¿cuántas cosas hay para abordar, no? Sí, totalmente. Y es un poco lo que nos está pasando. Ahora el COVID, se corrió la sabanita del COVID y estamos viendo, bueno, todo lo que durante 2 años por ahí estuvo un poco abandonado. Y como vos decís, las enfermedades de transmisión sexual es un capítulo que tiene que estar muy al día porque hay muchísimos casos, sobre todo de sífilis, y además, bueno, ya vamos a ir hablando, pero la sífilis es una enfermedad bastante compleja, que tiene muchas etapas, que también abarca cuestiones del embarazo, así que es muy importante que se hablen de estos temas, porque la gente desconoce mucho. Como vos decís, es una enfermedad de toda la vida, pero hay muchas personas que le preguntás qué es la sífilis y no tienen ningún tipo de información. ¿Por qué es una enfermedad de toda la vida? ¿Por qué ha venido siempre, en distintas generaciones ha pasado? Siempre ha ido pasando, siempre ha ido existiendo. Bueno, una de las cosas que hay que saber de la sífilis es que es una enfermedad bacteriana, ¿sí? Y como todas bacterias, se puede matar y se puede curar. A las bacterias las curan los antibióticos. Y en el caso de la penicilina, la enfermedad es tan vieja que el antibiótico que se usa es igual de viejo, porque se sigue usando la penicilina. Es el antibiótico de elección para tratar. Justamente la particularidad que tiene la sífilis es que se cura, pero no deja memoria. Entonces vos podés tener sífilis cuantas veces en tu vida estés con una persona con sífilis. Por eso es una enfermedad que no se extingue. David, como vos decías, es algo histórico. Una persona que por ahí tiene exposición sexual, hizo el tratamiento, se curó, pero está con otra persona que tiene sífilis y se vuelve a contagiar. Por eso es tan importante no solo el diagnóstico certero, el tratamiento de la pareja, porque es sumamente contagioso, o sea que si una persona lo tiene, probablemente su pareja también, y el seguimiento, porque uno tiene que saber en qué historia terminó la sífilis del paciente, si se curó, si no se curó, porque muchas veces también pasa eso, se hace el tratamiento en el momento del susto, del diagnóstico, y después no hay un seguimiento correcto, entonces uno no sabe en qué situación terminó esa persona. ¿Y cómo te das cuenta, cómo podés empezar a sospechar que tenés sífilis? Bueno, hasta en eso es complicada, mira, te diría. La sífilis es una enfermedad larga, que puede tener muchas etapas. Por eso dicen que es, entre otras cosas, la gran simuladora, porque en distintas etapas la sífilis se puede parecer a distintas cosas. En principio, la primera etapa, la etapa primaria de la infección, es la típica enfermedad de transmisión sexual. Lo que suele aparecer es una lesión en la zona genital o en la zona de contacto. Hay que entender... Cuando vos hablas de la zona genital, ¿qué? Por ejemplo, en el hombre el pene y la mujer la vagina, o un testículo, o cerca de ahí. Justamente eso te iba a decir. Es el lugar que estuvo en contacto. El lugar que estuvo en contacto puede ser la mama, puede ser la boca, puede ser otras... No hay que pensar solo sífilis cuando uno está revisando digamos, la parte genital pura, porque en realidad las lesiones cutáneas de la sífilis son habitadas. ¿Qué quiere decir esto? Tienen bacterias. Entonces, si yo estuve en contacto, si mis mucosas estuvieron en contacto con otra parte de la piel, también puede haber manifestaciones. Nosotros vemos muchas lesiones en la boca, lesiones en las mamas, lesiones en el periné, como vos decís, en los testículos, en la región perianal. No necesariamente tiene que ser en la zona genital. Y esta etapa primaria es fugaz, dura un poquito, y si uno no lo trata, a veces la lesión se cura sola. Sale una ulcerita, normalmente es como una lastimadura. Como una llaguita, exacto, como una llaguita. Pero tiene una característica que es bastante compleja, que no duele. Entonces la persona puede pasarla desapercibida. ¿No pica tampoco? No, en general no genera ningún síntoma. El hombre suele vérsela, o sea, tiene más posibilidades de detectar que tiene una lesión. En las mujeres es mucho más complejo y por eso es una enfermedad que hay que estar muy atentos y diagnosticarla en el embarazo, porque la mujer puede haber tenido sífilis y haber pasado esta etapa primaria, que no es que se cura, se esconde la enfermedad. Una vez que pasa esta etapa, se cura la lesión, se esconde y pasa a las siguientes etapas, que vos podés tener ya otros tipos de síntomas en una etapa secundaria o terciaria que pasa muchos años después.
Por eso es tan importante detectarla, porque no es que se fue la lesión y se curó. La bacteria sigue dando vuelta, la persona sigue contagiando y lo que es peor, puede ser más complicada la enfermedad para su salud y ni que hablar de que las embarazadas también lo pueden transmitir a sus bebés. Ahora, vos encontrás la llaguita, ¿y qué? Si esa llaguita o esa forma de llaguita y demás, ¿y qué? ¿Qué tenés que hacer? Bueno, eso es porque lo que... vos por ahí podés encontrar una llaguita y decir, bueno, qué sé yo. Yo creo que no hay que subestimar este tipo de síntomas, ¿sí? Claro. Muchas veces pasa, como en la región genital, qué sé yo, bueno, puede haber lesiones por contacto, y uno a veces también por vergüenza trata de convencerse, decir, no tengo nada, no pasa nada, no voy a hacer una consulta por esto. Pero siempre este tipo de lesiones deberían ser motivo de consulta. Ajá. Pueden ser otras cosas también, ¿sí? Claro. Una persona puede tener un herpes genital. Eso te iba a decir, ¿con qué se puede confundir? Bueno, hay varias infecciones que pueden dar úlceras, pero lo de la sífilis es bastante característico. Una úlcera que no duele hay que hacer pensar en eso, ¿sí? Pero bueno, la única forma de saberlo es el diagnóstico y la consulta. En la etapa primaria, cuando vos tenés ahí la lastimadura, uno puede buscar la bacteria directamente en esa lesión, ¿sí? Y si no, lo que se hace son análisis de sangre, que por ahí ya tiene que pasar un tiempito desde el primer contacto de esa etapa inicial. Que lo encontraste. Exacto. Ajá. Que lo que se buscan son los anticuerpos. La mayoría de estas enfermedades, cuando nosotros tenemos contacto con un germen, correcto. Nuestro cuerpo genera unas proteínas que nos defienden, que son los anticuerpos, lo mismo que generan las vacunas. Bueno, hemos hablado de esta palabra varias veces. Bastante. Entonces es otra forma indirecta de hacer el diagnóstico. Y esos test de anticuerpos también se utilizan para el control después de los tratamientos. Correcto. O sea, si uno tiene una sífilis y tiene un valor alto de BDRL, que sería la prueba que se usa, una vez que hace el tratamiento tiene que seguir haciéndose esporádicamente el análisis para ver que esos valores de anticuerpos bajaron. Quiere decir que el antibiótico fue efectivo y la bacteria desapareció. Esa llaguita y demás, si vos no la tratás, que ¿puede crecer o puede estar igual? ¿O puede tener otra forma? ¿O se puede, uno si toca esa llaguita en cualquier parte que la encuentre y la puede transmitir a otra parte de su propio cuerpo? No, la sífilis no se autocontagia. Una vez que vos te infectaste, digamos, la infección sigue su curso en tu cuerpo. Sí, otras personas se pueden contagiar de esas lesiones primarias mientras dure la lesión. Pero como decíamos recién, lo grave de esto es eso, que la lesión desaparece, claro, o sea, se muestra. La enfermedad se muestra y vos no hiciste nada, no consultaste, te dio vergüenza y se fue. Y vos ya no sentís más nada. Y después ahí pasás a la etapa secundaria, que puede aparecer 1 mes, 2 meses después de que te pasó esto. Sí. Algunas personas tienen síntomas muy marcados, generalmente es un rash, o sea, te pones rojo, te brotás la piel, como si fuera una alergia. A veces puedes tener los ganglios inflamados, a veces puede haber fiebre. Sí. Pero eso sería el cuadro florido, el que le pasó todo. Hay otras personas que no le pasan todos estos síntomas o que tienen un rash leve y se les pasa rápido, entonces también a veces la etapa secundaria se puede pasar de largo. Otra cosa que es bastante característica de la sífilis secundaria es la caída del pelo, o sea, sin explicación. Ajá. Además de brotarte, de ponerte rojo, un exceso en la caída del pelo suele verse. Y después, qué sé yo, también puede haber dolores articulares, claro. O sea, como una enfermedad infecciosa que no está resuelta. Esa etapa secundaria también en algún momento puede empezar a ceder sola y desaparecer. Claro. Y ahí se pasa una etapa latente que puede ser más larga y a la sífilis terciaria, que es mucho más compleja y más rara, porque ya tenés que haber pasado por muchos errores médicos o por mucha subestimación de los síntomas para no llegar al diagnóstico, claro. Digamos. Lo bueno es que se puede tratar, en cualquiera de estas etapas la sífilis se puede tratar y se cura con un tratamiento adecuado. ¿Por qué hay más sífilis? ¿Por qué hay más promiscuidad? ¿Por qué razón existe que hay más sífilis ahora? Vos me decís que cada vez hay más casos. ¿Por qué hay más casos? Cuando uno dice, bueno, después de tanta información que hay, tanto que se recomienda cuidarse, tanto que se dice usar preservativo, tanto esto, aquello, ¿por qué hay más hoy? Mira, la verdad que la palabra promiscuidad aprendimos a casi no usarla más. Yo creo que hay más libertad. Y la libertad... correcto. Hay que valorarla, es buenísimo, porque aparte la libertad también trae la libertad de expresión. Antes las personas se escondían, bueno, hemos hablado de esto, las personas se escondían para las prácticas sexuales y esto traía aparejado muchos resultados mucho peores porque no existía la medicina, ni los controles de salud, ni los tratamientos. Entonces hay más libertades. Pero además, yo siempre lo que digo es, la sífilis no alcanza el preservativo para la sífilis. ¿No? Porque la sífilis, como tiene lesiones en la piel que son habitadas, a veces un contacto íntimo, no sexual, ¿sí? Yo a veces les explico, no necesitas tener una relación sexual completa para contagiarte sífilis. A veces
un jugueteo sexual o un contacto físico que no llega a la relación sexual, puede a la persona transmitirle sífilis. Entonces, es mucho más difícil la prevención. Porque yo te puedo decir, para el HIV el preservativo es 100% efectivo. 100%. Y las personas que usan preservativo no se van a contagiar el HIV. Pero con la sífilis no te puedo dar esa afirmación. Porque puede haber estas situaciones de riesgo fuera de la relación sexual completa, y el preservativo en general se usa en determinadas situaciones. Sí, seguro. Entonces, qué sé yo, por ahí, bueno, hablemos de lo que pasa hoy por hoy, ¿no? Los contactos sexuales a veces no son en el ámbito privado, son en lugares, en boliches, en lugares donde las personas se exponen. Y ya te digo, quizás en un ámbito privado uno tiene más los cuidados y en esos lugares no tanto. ¿Cuántas preguntas que quedan pendientes? Las vamos a hacer en la segunda parte. Dale. Estamos con la doctora Laura Espadaro, conocidísima infectóloga. Siempre estuvimos hablando en los últimos tiempos sobre COVID. Ahora se nos ocurrió, y nos parece interesante, y ella lo ratifica, hablar de una enfermedad que es de toda la vida, siempre existió, pero ahora hay más casos. ¿Por qué? La sífilis. Vamos a hacer una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Farmacia Piqué, homeopatía y flores de Bach, productos dermocosméticos, medicamentos para tratamientos especiales. San Martín 117, 454-8770. Servicios de emergencias están pensados para la atención de los pacientes críticos o potencialmente críticos. Es por eso que pedimos, si la patología no es grave, no consulten nuestras guardias. Usemos adecuadamente las guardias de emergencia. La guardia de hospitales es para personas con problemas graves y urgentes. Por situaciones que no requieren una atención inmediata, acércate a un consultorio médico o a una unidad sanitaria. Seamos responsables, ayudemos a salvar una vida. Municipio de Bahía Blanca. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. AMBAR, Instituto de Neurocirugía, Dolor y Especialidades Médicas. 9 de julio 353, 450-2121. Segunda parte de Hola Doctor, estamos hablando de una enfermedad, diría yo, ancestral, ¿no? De todas las épocas existió, que ahora parece que ha recrudecido, la sífilis. Estamos con la doctora Laura Espadaro, conocidísima infectóloga aquí de Bahía Blanca. Laura, ¿qué pasa con los jóvenes? La sífilis antes, no sé, tal vez aparecía en personas mucho más mayores, o no. ¿Y ahora qué pasa con los jóvenes? ¿O aparece en edades más tempranas? ¿Cómo es? En general, viste que en todas las enfermedades de transmisión sexual se estuvo viendo un poco lo mismo, que el brote o la mayoría de los casos están concentrados en los muy jóvenes y en los mayores de 35-40. Ah, mira. Que por ahí tiene que ver con estas cuestiones. Y en el medio por ahí, qué sé yo, están las generaciones que han transcurrido toda la cuestión del HIV y han aprendido otras cosas de los cuidados sexuales. En el joven creo que a veces pasa porque le falta la información, porque le falta la práctica.
Y por qué por ahí, como hablábamos hoy, se exponen a ciertas prácticas sexuales, capaz que no al sexo completo, sino a ciertos contactos sexuales que son de riesgo para sífilis, claro. Por ahí no para las otras enfermedades de transmisión sexual, pero para sífilis sí. Entonces por eso prende tanto en este grupo de chicos, digamos. Y después en los mayores, porque también sabemos que es la generación que no vivió el HIV, también le cuesta muchísimo más cuidarse. Entonces, por ahí una persona de 50 años que hoy por hoy se separa, empieza a tener una vida nuevamente sexual activa y empieza a exponerse y empiezan a aparecer los casos. Por supuesto que nadie está exento. O sea, cualquier persona puede tener sífilis, pero bueno, se concentra un poco en esos grupos. Y con los chicos por ahí lo que pasa es que depende mucho la receptividad que tenga el padre o el contexto para la consulta o para el acompañamiento. A veces puede pasar que un chico por vergüenza no consulte, no diga, y esto pase en las etapas como hablábamos hoy. Así que bueno, en eso también creo que es un aprendizaje para nosotros, papás de jóvenes y adolescentes, a estar abiertos, a hablar con los chicos, a acompañarlos en estas cuestiones de salud que son importantes, ¿no? Llevarlos a los chicos a una consulta médica para que se saquen las dudas. Y bueno, cada tanto yo creo que el chequeo de enfermedades de transmisión sexual tiene que ser parte del chequeo clínico como cualquier otra enfermedad. Y que uno, cada tanto, no te digo que todos los años te vas a estar haciendo un test de sífilis de HIV, pero cada tanto debería hacérselo porque cualquier persona que tiene pareja y que ha estado expuesta a una pareja tiene la posibilidad en algún momento de contraer una infección que por ahí de este cambia, tipo. como bien decías vos, ¿no? Que por ahí cambió de pareja y bueno, puede pasar. Exacto, o tu pareja también puede estar con otras personas y vos no podés saberlo, y todas esas cuestiones hacen que justamente en el terreno preventivo hay que pedir los testeos como parte de los controles de salud. ¿Qué hacen los chicos? Los chicos, bien decías vos, por ahí, a mí me da miedo preguntarle a mi papá. No sé a quién preguntarle, a mi mamá, ¿qué hace en ese caso? ¿No? Bueno, en eso por ahí hay que tener en cuenta que hoy por hoy los chicos mayores de 16 años tienen voz y voto para consultar. O sea, ya no se exige que un chico de 16 vaya con un adulto. O sea que también los chicos pueden consultar por su cuenta, que es algo importante y es importante decirlo. Los chicos pueden ir a buscar preservativos a los lugares. ¿A quién tienen que ir a ver? Porque vos me decís, puede ir a ver al pediatra, puede ir a ver al clínico. ¿A quién tienen que ir a ver? Generalmente un chico mayor de 15 años se atiende con médicos de adultos ya, ¿sí? Así que cualquier médico que lo pueda evaluar en esa situación inicial es importante justamente para no perder la oportunidad de diagnóstico de tratamiento. Si vamos a pretender que todas las personas que tienen un síntoma genital vayan al infectólogo, es imposible. Somos 7 en la ciudad. Así que el médico de confianza, el médico de familia, somos poquitos. Así que justamente estas enfermedades son importantes hablarlas para que la comunidad aprenda y para que la comunidad médica también, porque este test lo tiene que pedir el médico clínico, el médico de familia, el médico pediatra si es que atiende a un chico mayor de 15, 16, 17 años, que puede también aparecer este tipo de consulta, porque muchas veces cuando llegan a nosotros es porque ya pasaron muchas etapas, y esto tiene que ser una cuestión de la rutina de salud y de todos los días. ¿Se da más en varones que en mujeres o viceversa o en los dos iguales? Porque yo me acuerdo en la época que yo era chico, que existía, que le decíamos de otra manera, ¿no? Era más bruto lo que se hablaba. Generalmente se daban varones, ¿no? Decía, uy, mirá lo que me pasó y me pusieron una inyección que es densa. ¿Cómo se da hoy? Sí, en realidad no hay diferencias entre varones y mujeres. No. Todos pueden tener sífilis de igual manera. Sí, por ahí todas las enfermedades de transmisión sexual suelen ser más frecuentes vistas en el hombre porque, bueno, por razones obvias de que tienen otro tipo de conducta sexual, digamos, otro tipo de deseo sexual. Las mujeres por ahí no tienen tantas parejas o... Es relativo. Hoy por hoy todo puede pasar. Hoy puede pasar. Lo que sí también es cierto y es bastante grave es que los hombres consultan menos, porque en general el hombre está más alejado de los controles de salud y demás por distintos motivos, por trabajo, por... es más difícil que un hombre vaya a hacerse un chequeo. Va más la mujer al ginecólogo. Y además, que de paso vamos a enganchar con esto que es importantísimo, David. La mujer tiene una ventaja más, que son los embarazos. Porque estas enfermedades, tanto la HIV, la hepatitis B, la sífilis, Chagas, toxoplasmosis, son enfermedades de control obligatorio en el embarazo. Entonces muchas chicas se terminan enterando de su diagnóstico de sífilis porque están embarazadas y van a un control ginecológico. Así que en eso también es una ventaja para la mujer porque tiene un filtro que a veces las protege un poco. Pero bueno,
enganchando con esto, es muy importante la detección de la sífilis en el embarazo porque es una enfermedad grave, es una enfermedad que puede traer daños severos a los bebés. Ah, mira vos. Así que detectar la sífilis en el primer trimestre del embarazo y por lo menos en el último, si se puede hacer en los 3 trimestres mejor, es muy importante porque se tiene que tratar. La penicilina está permitida en el embarazo. Ah, sí. Y se trata a la mamá y se cura al bebé, digamos. Así que es una enfermedad muy importante a detectar en el embarazo y a tratar. ¿Y se da mucho en el embarazo? Sí, nosotros tenemos muchos diagnósticos. El control del embarazo, por eso te digo, es un filtro que salva a las mujeres, porque hay mucha detección de HIV, hay mucha detección de sífilis, simplemente por un control de salud hecho durante el embarazo. Tal cual. ¿Y cuál es la forma de tratarla? Porque todos hablan de la penicilina. ¿Es la penicilina un poco la solución para todo esto? Sí, o sea, se pueden usar otros antibióticos, pero la penicilina es el mejor. Un antibiótico. Si uno puede usar penicilina en sífilis, no debería usar otro antibiótico porque es el más efectivo para esta bacteria. Sí. Lo que también ha pasado que con el tiempo se han transformado un poco los tratamientos, porque antes por ahí te ponían un montón de inyecciones y ahora se ponen cada vez menos. Sí. En la sífilis primaria, que es esa etapa donde dijimos recién te contagiaste y ya sabemos que hace poquito, con una sola inyección de penicilina es suficiente. Ah, sí. Exacto, sí, eso se fue modificando, por eso es importante también saberlo, porque por ahí el que se quedó con la historia de las 3 inyecciones y demás no quiere ni aparecer por el médico. Ya con la primera no querían la segunda. Sí, y además, bueno, también estas inyecciones se fueron modernizando porque también ahora hay solventes indoloros, cosas que hacen un poco más pasable. Antes dicen que era muy dolorosa, exacto. A mí no me tocó, pero dicen que era muy dolorosa. Exacto. Porque parecía como que era muy densa, también que no sé si lo están viendo. Es un antibiótico que se usa para otras cosas, se ha usado para faringitis, para otro tipo de infecciones también. Pero particularmente para la sífilis es el mejor y uno debería siempre utilizar penicilina si la tiene disponible y la persona no es alérgica, por supuesto. ¿Y qué pasa si hay alguien que tiene rechazo a la penicilina? Si tiene alergia se usan otros antibióticos. Se puede hacer pruebas de sensibilización, a veces se hacen pruebas de alergias antes de dar el tratamiento y si no se puede utilizar ceftriaxona o algún otro antibiótico de ese estilo que suple la penicilina. Claro. Pero también es bastante mito lo de la alergia a la penicilina. Viste que hay muchas personas que dicen tengo alergia, pero en sí cuando revisás un poco la historia no fue una alergia grave o no es algo que está muy concreto. Por eso se pueden hacer estas pruebas de alergia antes de hacer un tratamiento y que se hacen con comprimidos, o sea, se prueba con la penicilina vía oral. Lo que uno no puede hacer es colocar una penicilina en una persona que tiene esa duda, porque las penicilinas son de depósito. Cuando vos pones una penicilina es un antibiótico que actúa por largo tiempo. Ah, mira. Entonces en una persona alérgica eso sería un problema porque sería como no poder suspenderlo, digamos. Claro. Pero se prueba con los comprimidos y si la persona lo tolera se le hace la dosis inyectable, que es lo ideal. Y después de esa dosis inyectable, ¿en cuánto tiempo se empieza, o esa dosis en cuánto tiempo empieza a actuar? El efecto de la penicilina es bastante rápido en lo que son los síntomas, ¿sí? De todas maneras, después hay que hacer el control con los análisis. Como te explicaba recién, uno arranca el diagnóstico de sífilis con un valor de BDRL que te da un numerito, por decirte 32, bueno. Y vos después de eso tenés que controlar. Generalmente se hace un control a los 45 días después de la aplicación de los inyectables y después cada 3 meses hasta que la persona tenga o la BDRL negativa o mantenga un valor muy bajito, que quiere decir que se curó. ¿Esto para qué sirve, David? Para que después, si esa persona vuelve con un test positivo, uno sepa si se reinfectó o no, porque a veces estás con esa duda, nos pasa mucho en los embarazos, ¿viste? Bueno, ¿qué pasó con esta chica? Le da positivo, pero tuvo sífilis, se trató adecuadamente, el valor le bajó. Es bastante complejo y necesita ese seguimiento. Seguro. Esa parte sí, por ahí la hacemos más los infectólogos. O acompañamos mucho a los médicos de atención primaria en hacer estos seguimientos, porque bueno, en eso genera un poco de confusión. Pero bueno, lo importante es saber eso, que no solo hay que diagnosticar, hay que tratar y después hay que controlar para hacer, digamos, un seguimiento adecuado. Claro. Y también debe ser importante que si alguien está infectado, de pronto tenga la responsabilidad de cuidar al otro, ¿no? Sí, totalmente. Y de tratar a la pareja. Sabe, ¿no? Claro. De tratar a la pareja. Es muy importante eso. Sí. La pareja, ponerle que alguien está infectado, la pareja no. La pareja también se tendría que tratar, es decir, tendría que tener penicilina encima, si no la tiene. Mira, eso nosotros evaluamos mucho la oportunidad no perdida, digamos. Claro. Entonces, si por ejemplo a mí me pasa, una chica viene a la consulta, tiene sífilis, la trato. La pareja no puede venir por cuestiones laborales, lo que sea, hacerse los análisis, lo que sea. Prefiero una penicilina. La penicilina no mata a nadie, prefiero tratarlo en exceso
porque a veces es difícil que la persona venga una vez a sacarse sangre, después a buscar los análisis, después que venga a ver el resultado y a que vos le des la penicilina. Entonces, en esas situaciones donde uno sabe que el riesgo es perder el control de la pareja, es preferible hacer una penicilina de más. Sobre todo en la embarazada se hace mucho eso. Si uno detecta una embarazada con sífilis, inmediatamente se trata a la pareja, por más de que no tenga en el momento los análisis. ¿Y el bebé ya no va a nacer con la sífilis? ¿Ya el bebé no nace? El bebé, digamos, o sea, la sífilis tiene dos situaciones difíciles que tener en cuenta. Una, si se contagia en el primer trimestre, porque como todo lo que le pasa en el primer trimestre de embarazo puede generar deformidades en el bebé. O sea, por eso es una enfermedad que sí o sí se controla en el primero y en el tercero seguro, porque vos tenés esos dos riesgos. En el primero, que el bebé tenga problemas de gestación. Y en el último, que se contagie cerca del parto. Entonces el niño puede tener una enfermedad más grave, digamos, que un adulto. Así que, nada, es importante tratarla, porque inmediatamente que vos aplicás la penicilina, la bacteria desaparece. Seguro. Consejo final. Bueno, consejo final, eso. En control clínico, pedir al médico, si el médico no tiene esa intención, pedir que le haga un chequeo de enfermedades de transmisión sexual. Lesiones genitales que aparecen, hay que consultar, no hay que pasarlas desapercibidas sin negarlo, digamos. Y bueno, principalmente eso, los médicos estamos para atender a las personas enfermas, pero también para dar consejería. Si una persona tiene dudas, acercarse a un profesional y bueno, y hablar de estos temas es muy importante, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito profesional. Gracias por venir, Laura. Bueno, gracias, David. La doctora Laura Padaro hablando de sífilis, ya lo dijo ella, No hay que dejar de prestar atención a esto. Ella, como todos los invitados a este programa, va a recibir un presente de Brix. Y nosotros vamos a retornar exactamente en 7 días. Hasta entonces.